Muy buenos días a todas, todos. Vamos a iniciar nuestra reflexión cuaresmal que tiene, pues estas tres etapas. La vamos a hacer invocando especialmente al Espíritu Santo. Pidámosle a Él, Dios del amor, luz que ilumina nuestros entendimientos, que abra nuestro corazón para recibir sobre todo a la persona de Jesús, sus enseñanzas, que nos haga conocerlo más, amarlo más, y que ese Espíritu nos ayude siempre a caminar más hacia la verdad, hacia la belleza, hacia la bondad. Consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para la gloria del Padre. Amén. Jesús, Salvador de los hombres, Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. Todos los años, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Las parroquias, los centros de espiritualidad, los centros de formación católica como las obras de iglesia como el Apostolado de la Cruz, la Alianza, ofrecemos charlas, reflexiones, meditaciones, para ayudarnos en este camino que apunta hacia la Pascua, hacia el triunfo de Jesús sobre lo más terrible para el hombre, que es el pecado y la muerte. Dos realidades que nosotros de ninguna manera podemos revertir sin su ayuda y su gracia. Nosotros no podemos modificar ni el mundo del pecado, ni la muerte. Eso solo Dios. Entonces yo me cuestionaba al preparar estas pláticas. ¿Qué buscan unas pláticas para esto? ¿Cuál es el objetivo? En términos generales, pues sería como ayudarnos en nuestro propio camino e itinerario espiritual. Cada uno va, pues tiene sus cositas, ¿verdad? Yo voy luchando con esto. Eso cuando nos cuestionamos. Yo quisiera tener esta virtud, o yo quisiera dejar de un lado este vicio, yo quiero caminar a ser más amable. O sea, cada uno tiene su propio camino, sus deseos de convertirse hacia Dios, a ese Dios que pues no está así nada más fuera, sino que es el que se encarnó en el seno de la Virgen María y que un día y otro día nos invita a seguirlo. Por lo tanto, pues yo me planteé al decir, a ver, esas reflexiones sencillas no tienen más finalidad que hacernos conscientes del gran amor del que somos depositarios y de la invitación que nos ha hecho Dios a seguirlo a Él personalmente. Y no solamente a seguirlo personalmente, sino a responsabilizarnos de ese seguimiento. Entonces, primera cosa, ojalá que caigamos o crezcamos en la conciencia del amor del cual somos depositarios. Pues ustedes lo saben, ¿verdad? El amor, ¿cómo se puede pagar?
Ah, ya lo saben, claro, con amor no hay otra moneda para pagar el amor. ¿Cómo pago yo el amor a mis padres que me dieron la vida y me dieron educación? Pues con amor. Son como cosas lógicas. Sin embargo, aquí vamos a ir viendo algunos puntos. Nosotros para la Cuaresma siempre partimos de las dos frases que son utilizadas el miércoles de ceniza, cuando recibimos en ese antiquísimo signo que es derramar la ceniza, así tal cual. Aquí nos han hecho que, pues no, en realidad el gesto es derramar ceniza sobre la cabeza, deseando humildemente entrar con Jesús en el desierto, que fue el que inaugura esta práctica cuaresmal. Y cuando el sacerdote o el ministro nos pone en ese signo, nos dice dos frases que están tomadas del Evangelio. Una y la otra está tomada del Génesis. La primera dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y la segunda frase está tomado del libro del Génesis y que nos dice, acuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. La primera frase, arrepiéntate y cree en el Evangelio, pues es una invitación, pues casi una orden a cambiar de vida y a profundizar nuestra fe en Jesús y en la buena nueva. Creer en el Evangelio, creer que Jesús nos dio la buena nueva y que esa fe oriente nuestra vida. Es el sentido de la frase. La otra, un poquito más, pues digamos que no solamente espiritual, sino también filosófica, que nos dice, como una advertencia, mirar nuestra propia realidad pasajera. Pocas veces en nuestra experiencia de cada día nos acordamos que nuestra vida tiene una etiqueta de finitud. Cuando ustedes van al súper y se compran un yogur, revisan la fecha de caducidad y no se espantan porque dice, aquí dice la fecha, que el 7 de mayo del 22 ya no sirve. Bueno, pues hagan de cuenta que ustedes y yo traemos una etiqueta con nuestra fecha de caducidad, de finitud. Y este día del inicio de la Cuaresma se nos recuerda de un modo contundente: del polvo has salido y al polvo vas a volver. De nada futuro podemos afirmar que pasará así o asá, ganará la Sele el partido contra Nueva Zelanda. Pues no sabemos, queremos que sí, pero no podemos afirmarlo. ¿El señor Chávez será un buen presidente? Pues esperamos que sí, pero tampoco lo podemos afirmar. ¿Lloverá el 6 de mayo que voy a tener una fiesta en mi jardín? Pues puede haber predicciones. Bueno, estoy poniendo ejemplos banales, pero nosotros no somos absolutamente nada dueños del futuro. Nosotros no conocemos nada y tampoco sabemos nuestro término en ese sentido. Y cuando hacemos ese gesto de recibir la ceniza y que se nos dice que te acuerdes que eres polvo, es la manera más clara de invitarnos a relativizar lo que somos y hacemos. Bueno, la charla va por ahí. A veces nosotros le ponemos una enjundia a las cosas, una pasión. Yo digo, por ejemplo, ay, ahorita que los veo, el amor a los nietos y se acalambran por ese amor.
Espérate que crezcan y que ni siquiera te volteen a ver, abuelita. Bueno, las fatigas que tenemos por las cosas, las situaciones, los negocios, aún lo más santo, los matrimonios, los hijos, los nietos, las amistades, las herencias, todo con una furia, todo pasará. Nada, nada, nada es para siempre. Es bien duro pensar esto, pero es la realidad del ser humano. Entonces, ese gesto, polvo eres, al polvo has de volver, nos enseña a relativizar. Miren, un ejercicio cuaresmal se me ocurrió a mí, a ver qué les parece, a ver si se animan. Ya se está acabando la cuaresma, pero lo pueden seguir haciendo. Para que nosotros nos ubiquemos en nuestra realidad, podría ser que en la mañana, después de asearnos y peinarnos así ya bien bañaditos, cuando nos veamos al espejo y nos gustemos, ¡ay, qué bien amanecí! Va a decir doña fulanita o don fulanito, oye, estoy adelgazando. Cuando nos veamos al espejo y nos gustemos, digamos 2 o 3 veces lentamente tu nombre, por ejemplo, Carlos Francisco, acuérdate que eres polvo y al polvo vas a volver. Martita, acuérdate que eres polvo y al polvo vas a volver. Florecita tan preciosa, acuérdate que eres polvo. Que nosotros mismos nos digamos, lo único que sí tenemos cierto, el polvo es nuestro destino, querámoslo o no. Ya lo escribió el poeta clásico, ahondando en las raíces filosóficas de nuestra caduca existencia. Fíjense, a mí me gusta mucho recurrir a la poesía. Son conceptos metafóricos que encierran unas verdades muy grandes, a veces un poco oscuras, pero que nos dejan un margen a la reflexión. El poeta clásico del siglo de oro español, Lope de Vega, que por cierto era sacerdote, escribió esto: sin culpa el concebir, nacer tormento, guerra vivir, la muerte fin humano. Si después de hombre tierra y vil gusano, y después de gusano polvo y viento. Si viento, nada, y nada el fundamento. Flor, la hermosura, la ambición, tirano. La fama y gloria, pensamiento vano, y vano en cuanto piensa el pensamiento. ¿Quién anda en este mar para negarse? ¿De qué sirve en quimeras consumirse, ni pensar en otra cosa que salvarse? ¿De qué sirve estimarse y preferirse, buscar memoria habiendo de olvidarse y edificar habiendo de partirse? Pues son unas verdades muy fuertes. Fíjense, ¿de qué sirve en quimeras consumirse? Miren, hay una enfermedad terrible que alguno de ustedes a lo mejor ha conocido por tener algún familiar cercano. Por ejemplo, el Alzheimer. Es una enfermedad terrible porque en vida vas experimentando eso, que te olvidas hasta de quién eres. Entonces, también hay que decir una palabrita para entender por qué nos chocan tanto estas cosas a veces. Nosotros, y especialmente diría yo Costa Rica, ha estado permeada
O sea, cuando hacemos estos ejercicios parece como algo muy negativo, ¿no? Del pensamiento, ay, ¿cómo vas a estar pensando en la muerte? ¿Cómo vas a pensar? Ay, pues eso no es positivo, diría una de lo positivo. Pero nosotros hemos estado permeados en un sistema de triunfo y eficacia. Aquí en Costa Rica les han metido todos esas corrientes tipo Ockmandino o Dale Carnegie de vender, del éxito, de la persona exitosa, de aquel que no pierde nunca, de aquel que sabe manejar grupos y sabe planificar eficientemente y saca fruto de todo, hasta de las piedras. Estamos permeados por esa filosofía. Pensar en eso, entonces, cuando tenemos estos esquemas, se nos hace innecesario y a veces hasta pernicioso. Ay, ¿cómo vas a estar pensando en eso? Pero la Cuaresma, la experiencia de Jesús, la invitación de ir con Él al desierto, nos hace pensar en el sentido profundo de la vida y en concreto de la fugacidad de la vida, como para emplearla en cosas futiles o desapuntadas. Entonces, no hay que desapuntar. Realmente cuando nosotros vemos que la vida se pasa rápido, a ver, cada quien tiene su experiencia. Yo digo, ayer estábamos sentados desayunando y yo comenté, pues yo voy a cumplir 68 años. Y un padre me corrigió, no, vas a cumplir 69. Ahí dije, no, pero si me siento como de 25. ¿De verdad? ¿Cómo se ha pasado la vida de rápido? La vida se pasa rápido. La Beata Concepción Cabrera también nos ayuda en este camino y en este sentido del que venimos hablando. En 1918, ¿qué edad tendría Concha en 1918 si nació en 1862? A ver, las que tienen negocio, paletería, bonetería, dulcería, ¿qué edad tendría? Pues era una mujer de 56, para nada una mujer vieja. En 1918, cuando ya ha recibido un caudal de gracias místicas, muchas, ya había recibido todas las que le conocemos, y con la muerte de su querido director espiritual y padre, Monseñor Ibarra, desde luego que ya había muerto su marido en 1901, hacía 17 años que había muerto. Entonces, cuando muere su director Ibarra, al que estaba profundamente ligada, porque Jesús le hace ver que entre ella e Ibarra hay una concordancia de almas, entonces ella presiente que va a entrar en una nueva etapa de vida espiritual, presiente que quizás sea la última etapa de su vida y la definitiva para preparar el encuentro con el amado. Concha era una mujer de fuego, ¿verdad? Todo así lo hacía con mucha pasión. Y entonces en 1918, que para nada se iba a morir pronto, le faltaban unos cuantos años, de 1918 a 1937 hay muchos años. ¿Cuántos? ¿Cuántos años de 18 a 37? 19 años, entonces faltaba mucho para la muerte. Entonces ella escribió este texto. ¿Qué cambio se ha operado en mí? Está hablando de que ya se le murió el marido, se le han muerto hijos y ahora se le muere el director espiritual. Dice, lo que ha cambiado en mí es que ahora tengo un claro conocimiento de todo lo que pasa, lo que cambia, lo que acaba, lo que no es. En la tierra, todo es tierra, todo sombra y vanidad, y aún mentira. Lo real, lo verdadero, lo que vale, lo que dura, lo que es, todo eso está en el cielo. La tierra con todas sus cosas, todas, no son sino un escalón para ir a Él,
a Él con mayúscula, a Jesús. No es que menosprecie lo que hay aquí, pero eso no es lo definitivo, no se atora aquí. Y luego empieza a decir, recorro mi vida, tomo el pulso de mi corazón, veo sus cariños, pasaron, sus anhelos más ardientes, pasaron, sus vanidades y hasta pecados y desórdenes de operaciones y exagerados ardores por tal o cual cosa, pasaron. Yo quise mucho a mi marido, pasó. Yo anhelé con viveza hacer del oasis, ahora me da igual. Es más, siento naturalmente hasta repugnancia de entrar. A ver, ¿qué nos está diciendo aquí? Que todo en nuestras vidas está destinado a pasar. Todo. Una señora viuda, a ver, levante la mano, yo quiero ver si hay viudas aquí. Pues ya, el amor del marido ya les pasó. También la guerra que les dio, también, por dicha, pasó. Creo que viudos aquí no hay, ¿verdad? No, aquí los viuditos no existimos, como dicen. Las señoras son las que aguantan más. Bueno, todo en nuestra vida está destinado a eso, a pasar. Y Concha tiene una frase que repetía constantemente a sus hijos, con frecuencia. Les decía, uno dice, caray, ¿qué les repito yo a mis hijos? No, tú vales, no sé yo qué les digan ustedes a sus hijos. O si les dijeron algo o no. Concha les decía, hijo, acuérdate, todo pasa menos el haber sufrido por Dios con amor. Esa era una frase educativa. Todo pasa. El noviazgo, el matrimonio, el dinero, los hijos, los nietos, todo pasa. Lo único que no va a pasar es que tú hayas sufrido voluntariamente por Dios con amor. Ay, pues es una escuela bastante recia, ¿verdad? Pero también es una enseñanza. Yo digo, miren, en general en Latinoamérica se pasó de tener unas familias grandes, de 12, 13 hijos, ahora unas familias pequeñas. Las familias grandes, pues aquello era una selva, ¿verdad? El más grande se comía al más pequeño y se luchaba, los papás por acá, por allá. Pero ahora el fenómeno es que el papá y la mamá se desviven y los abuelos, todo para crear un par de monstruitos a los que les conceden todos los gustos, todos los placeres, todos los permisos. Y yo me pregunto si eso es educar. Si eso es educar. Es que a nosotros nos dieron, pues sí, pero mira, con todo lo que no te dieron, pues no estás tan fregadito, no estás tan fregadita. ¿Y qué quieres hacer con tu niñita y con tu niñito? ¿Un monstruito? ¿Una emperatriz que luego no lo aguante nadie? No, hijita, tú acuérdate que todo pasa, todo, menos el haber sufrido por Dios con amor. Pues son ópticas distintas, ¿verdad? Esta cuaresma, pues, es un momento oportuno para pensar y reflexionar en algo que nos cuesta reconocer y más aferrar, que nada dura para siempre. Yo digo, bueno, nosotros como misioneros hacemos unas experiencias así, llegamos a un lugar, primero dices, ay, me mandaron aquí, pero luego ya te acomodas bien, y empiezas a querer a la gente, empiezas a hacer trabajitos, empiezas a decir, ay, qué bonito aquí, uy, no, la gente en Costa Rica es muy buena, ay, aquí estoy muy contento, y ya que estás bien, sácale, fuera. Nada es para siempre. Una anécdota, miren, en tiempos antiguos, desde el medioevo hasta antes del Concilio Vaticano II, cuando los papas asumían el cargo de sumos pontífices, la liturgia consistía en una coronación,
eran coronados como reyes, eran revestidos con ropas finísimas, se ponían albas de lino, capas pluviales y estolas bordadas de hilo de oro, con pedrería, esmeraldas, rubíes, zafiros. La tiara papal pues consistía en no una corona, eran 3 coronas que simbolizaban las 3 categorías o realidades de la Iglesia Católica, de la cual tomaba el comando. El Papa pues era el jefe, ¿verdad? Entonces lo coronaban con esa triple tiara que significaba la Iglesia triunfante, la del cielo, la Iglesia militante, la de la tierra, y la Iglesia purgante, la del purgatorio. Entonces era una pompa. Subían al recién coronado a la silla gestatoria que llevaban a hombros los nobles romanos. Esto duró hasta antes del Vaticano II, esto que les estoy diciendo. Y entonces lo subían en la silla gestatoria, un palanquín cargado para algunos personajes escogidos, y entonces era tan la pompa y el boato con el que llevaban a cabo aquella solemnidad, que las rúbricas litúrgicas prescribían que fuera delante de ese cortejo un paje delante de la silla de cara al Papa, llevando en la mano una antorcha que llevaba un pedazo de algodón que se iba quemando, estaba semiapagada, semiencendida, humeante aquello, y entonces le iba gritando a la cara, aquel que estaba coronado en todo su esplendor, le iba gritando, "Sit transit gloria mundi", y le señalaba aquel algodón que se estaba quemando. Así pasa la gloria del mundo. Como se quema esta mecha de algodón, así va a pasar tu gloria. A su vez, bueno, esta frase no es que la hubieran inventado en la liturgia papal, sino que venía del Imperio Romano, porque cuando entraban los generales triunfantes de la guerra, toda la ciudad, entonces les gritaban, mira, así como se quema el algodón, así se va a quemar tu gloria. Así es que ten sensatez. Bueno, era un poco de cordura en medio de tanta gloria mundana. Entonces, ante la fugacidad de la vida, la brevedad de los proyectos humanos, la invitación cuaresmal se centra en decirnos que nos hagamos conscientes de que nuestra vida es un breve trayecto que tenemos cada uno para adherirnos al plan de Dios, que es el único que salva. Fíjense qué curioso. Según el filósofo Séneca era un hombre pues especial. Había nacido en la ciudad de Córdoba, en España, cuando estaba la dominación romana. Córdoba se llamaba Córdoba y era digamos, una colonia del Imperio Romano. Y entonces Séneca fue un hombre sabio que se volvió el preceptor de Nerón, porque era sabio. Nerón no le hizo ningún caso, desde luego. Entonces Séneca dijo que generalmente los hombres y las mujeres ocupamos la vida en 3 tareas principales, así como en general, ¿verdad? Buscamos el lujo. Uno dice, no, sí, claro, que tu casita esté bien, que tu cochecito esté bien, que tu ropita esté bien. Buscamos el lujo. Buscamos el placer. Ay, no, yo el placer, no, sí, comer bien, a gustito, que no te molesten, que mi maridito sea cariñosito y que mi señora sea, etcétera. O buscamos también dejar un legado. Esas 3 cosas, nos ocupamos los hombres en esas 3 cosas. Ah, no, yo trabajo como burro, ¿y para qué? Para dejarles a mis hijos, a cada uno su casita, una tierrita para mis niños. Entonces, estar ocupados en eso es lo que nos hace que la vida nos parezca corta.
Puedes estar ocupado toda tu vida sin hacer algo verdaderamente útil para tu salvación, porque estás ocupado en eso. Y entonces decía Séneca, tengan cuidado, por eso la vida se hace corta, porque estás en cosas estúpidas, inútiles. A ver, no es que sea inútil trabajar para tener una casa, no dice eso, pero cuando haces el fin de tu vida, esas tres cosas, pues la vida, además de que se te hace corta, pierdes lo que verdaderamente debiste hacer para salvar tu vida. Desde pequeños nos enseñan que para sentirnos mejor con nosotros mismos necesitamos algo, que debemos conseguir algo que no tenemos ahora. Y esas son las razones que nos dan como para motivarnos a hacer. Si no estudias, no vas a ir a la universidad y no tendrás un buen futuro. Si no trabajas, no podrás cobrar puntualmente tu sueldo para comprarte tu coche o tu casa. Si no haces algo importante a lo grande, no serás famoso, no dejarás tu nombre en la historia. Pero realmente lo que deberíamos plantearnos para decidir si hacer algo o no es tan simple como si hiciéramos eso que nos preocupa durante 24 horas cada día, ¿en qué me convertiría yo? Si la respuesta es que no nos daría nada, entonces simplemente se trata de lo que Séneca llamaría una tarea trivial, una de las tareas que hará que nuestra vida parezca más corta de lo que es. La invitación que Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, nos hace es esta. Esas son las invitaciones esenciales. En aquel tiempo, dijo uno de la gente a Jesús, Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió, hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor de herencias entre ustedes? Y les dijo, miren y guárdense de toda codicia, porque aun en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí este hombre diciéndose a sí mismo, ¿qué haré? Pues ya no tengo dónde reunir mis cosechas. Y dijo, voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros y a edificar unos muy grandes, y voy ahí a reunir todo mi trigo y todos mis bienes. Y diré a mi alma, ahora sí, alma mía, tienes muchos bienes que reservas para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Estos son los textos del Evangelio. Pero Dios le dijo, necio, insensato, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Bueno, indirectamente nos está diciendo que por las cuestiones materiales no debemos de sofocarnos así, como nos sofocamos. Los pleitos que se dan en las familias por las herencias, se muerden por un terrenito de 50 por 50, se muerden. ¿Cuándo todo eso va a pasar? La propuesta de Jesús, enriquecernos en orden a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa enriquecernos en orden a Dios? Según San Pablo a los Colosenses, nos reporta estas ideas. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Las cosas de arriba. Y para alcanzar esa senda,
mortifican sus miembros terrenos. Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, codicia, que es una idolatría. No se mientan unos a otros. Despójense del hombre viejo con sus obras y revístanse del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar el conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador, hasta que Cristo sea todo en todos. Bueno, pues está clara, la invitación es acercarnos más a Jesús, a copiar las actitudes de Jesús. En el apostolado de la cruz se nos insiste que hay 3 virtudes sacerdotales, las virtudes de Cristo sacerdote: el amor, que es la entrega de la vida; la pureza, entendida como rectitud de intención; y el sacrificio que es, pues, estar disponible para el servicio. Entonces, esas virtudes, pues, son algo esencial para que nosotros podamos trabajar en los bienes de arriba. Esta vida breve, en donde todo pasa y pasa rápido, nos invita a reconocer que somos peregrinos hacia la casa del Padre. Y como nos enseña la espiritualidad de la cruz, la ruta está en el corazón de Jesús, en el corazón de Dios. Dios nuestro Padre nos ha enviado solo por un tiempo breve a esta tierra. Somos peregrinos, extranjeros en este mundo, y los pocos años que pasamos aquí abajo son años vividos en tierra extraña. No es nuestra patria. Aunque nos pongamos tiernos y se nos derritan los helados pensando en Costa Rica, mi tierra amada, pues como si estuvieras en Tailandia o en Japón, ¿qué más da? Esta no es tu patria, estás de pasito aquí. Peregrino extranjero en este mundo. Y los pocos años que pasamos aquí, tierra extraña. Santa Teresa, con ese realismo crudo de los españoles castellanos y con esa sensatez que la caracterizaba, reflexionando sobre la vida, dijo, a ver qué les parece a los positivos: la vida es una mala noche en una mala posada. Esa es la descripción que da. Como para decir, mira, pues sí, muy linda la vida, es una mala noche en una mala posada. No te acomodes, porque hay gente que se acomoda hasta una posada con chinches, ¿verdad? Puede ser. Sabemos que no hay nada puramente terreno que pueda llenar y saciar nuestro corazón. Nuestro anhelo es demasiado grande para este mundo. Dios Padre es nuestro hogar. Todo lo demás es demasiado pequeño para nosotros. Nuestra hambre de felicidad solamente será saciada en Dios y junto a Él, en lo más profundo del corazón humano. Sin Él, permanecerá eternamente insatisfecho. Dios es siempre la meta suprema de nuestra vida peregrina. Esto no implica que tengamos que separarnos de lo que nos rodea, no significa eso. Todo lo que es de Dios lo llevamos en el corazón del Padre. Más bien, buscar a Dios, hallemos a Dios, amemos a Dios en todas partes. Se trata pues de relativizar todo aquello que a veces nos quita el sueño y que no es propiamente Dios. Sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, ir dando cada día más espacio a Dios en mi vida, para que Él vaya tomando más protagonismo en mi vida. Conchita relata, como maestra espiritual que es, cómo es esa hambre y esa sed de Dios que nos impulsa a centrarnos en Él. Veamos. Yo también aquí les digo una cosa, miren. Conchita, pues no es una mujer que sospechemos que no amó al marido o que no quiso a sus hijos
o que no se sacrificó por ellos. No. Lo que pasa es que aprendió a relativizarlos y aprendió a dejarlos libres y aprendió a no sojuzgarlos manipulándolos. Eso aprendió, porque todo pasa. Ah, mi padre, dígame usted, ¿por qué siendo yo tan mezquina y tan pequeña y tan muladar, tiene mi alma miserable esos vuelos, esa sed, ese sofocamiento, diré, en todo lo que no es grande, en todo lo que no es Dios? Si no soy capaz de contener una gota, ¿por qué anhelo contener un mar? Si no soy más que un punto en el espacio, ¿cómo es posible? Y me cabe en el juicio abarcar la inmensidad eterna. Lo que pasa, oh Dios mío, ya lo comprendo ahora, es que la gota se pierde en el mar y la nada en lo infinito. Es decir, no entra Dios tan solo en mí, aun cuando entre y tome posesión de mi alma, sino que yo entro en Él. O más bien, yo no soy digna de entrar y me detengo, pero Él me coge y me introduce en esas regiones escondidas de la materia. Oh, y con qué rapidez el alma recorre, sin embargo, esas distancias y conoce y ve y entiende sin conocer ni ver ni entender, sino como engolfada en un punto, pero punto infinito, punto de eternidad, punto de amor increado. Y ahí, solo ahí respira vida y satisfacción y dicha sin tiempo. ¿Qué es esto, Padre mío? ¿Usted me lo puede explicar? ¿Será Dios o será mi soberbia quien a esas alturas me conduce? Aún le diré a usted que estas cosas no dependen de mí, y aun cuando piense en ellas a veces, esto no basta para el lanzamiento, sino que repentinamente, o en algunas ocasiones suavísimas, otra fuerza de voluntad que no son las mías, me levantan y me sumergen en eso que no sé explicar, pero que usted me entiende. En ratos, que me perdone el Señor por la manera de explicarme, paréceme que se ha equivocado y que por tomar a otra alma buena, toma la harapienta mía y como que temo caer de semejante altura. Algunos toques de la divina palomita me han favorecido. Bendito sea el Señor por todo. Entonces, hace una experiencia de lo que realmente el alma siempre desea, la unión con Dios, que es lo único que satisface el corazón humano. Porque nosotros no estamos hechos para permanecer aquí abajo, en la tierra, donde para estar necesitamos tantas cosas, tantos auxilios, casa, alimentos, agua, salud, medicinas, apapachos, relaciones, que nos quieran, que no nos hablen golpeado, ropa, seguridad, vestido, calzado, limpieza, clima adecuado, trabajo, amigos, familia y un gran etcétera que se vuelve interminable. Al final necesitamos solo Dios para ser felices, pues Él lo es todo en todos. Concha siente ansia de Dios y quiere en su experiencia terrena adelantar el reino, porque comprender que esa es la verdadera patria y la verdadera identidad de la persona humana. Bueno, es que es vivir como volcado hacia lo que es definitivo, ¿verdad? Que nos pasa poco a nosotros. Dice Concha, es que sus textos son muy largos. Dice, ayer y hoy enferma con muchos dolores. Ya no me dejan salir a recibir a mi Jesús más que cada 8 días. Espero, sin embargo, poder ir mañana, día de Corpus, a estrecharlo contra mi pecho, a adorarlo presente en el altar, a traérmelo, a saciarme de aquella fuente divina, a calmar el hambre que me devora con pureza, con aquel pan inmaculado y santísimo, con ese Jesús hecho hostia por puro amor.
Yo quisiera ser su relicario, su copón, más aún su reflejo. No sé si disparato, pero mi alma toma tal vuelo que no puedo contenerla. Traspasando los límites de esta basura, sube, sube y quiere subir más y estrecharse y unirse y perderse e incorporarse dentro del mismo Dios. Ay, mi Padre, que esto me parece el colmo de la soberbia, pero en el abismo de mi bajeza y contra mi voluntad, rompe este espíritu las ataduras con que lo aprieto a la tierra de mi nada y se me escapa y se lanza hacia el trono divino de la Santísima Trinidad, como si ahí estuviera su centro y su vida. Ahí dentro diré de la misma vida, ¿qué debo hacer si no quiere aquietarse en los charquitos que le presento, sino que busca el mar sin fondo ni riberas a su Dios y Señor? Lo hundo a este espíritu en el pozo estrecho de su propio conocimiento, pero en este hundimiento parece que toma vuelo y se lanza y hasta aquella inmensidad de su Dios, única con que se satisface y respira. Pues ese es que es el fin del ser humano, esa comunión plena con Dios. Y ella va a decir, pues es que ese es el cielo. De todos los negocios y pendientes que ella tiene como esposa, madre, fundadora, escritora, escoge aquello único que satisface su ser más profundo, Dios. Sabe que todo ha de pasar, se ancla en lo que no pasará nunca. Dios aspira a lo único que no puede fallar, Dios. Se centra en lo único capaz de salvar y hacernos trascendentes, Dios. ¿Qué sabiduría de mujer? Nosotros nos centramos en el nieto, en el tejido, en las clases de pintura, en si mi marido me habló feo o bonito. No. El salmista nos reporta también esta experiencia de vida, porque es una experiencia de todo hombre o mujer que busca a Dios. El Salmo 26. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. San Pablo, una y otra vez, está recordando a los cristianos de las iglesias que recorre, que no se ajusten a las costumbres de este mundo y se alejen de aquellos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y enfatiza diciendo, y ahora se los repito llorando, porque nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Es una invitación enfática y emocionada a vivir con la conciencia de que todas las cosas de este mundo pasarán, porque esto no es lo nuestro. Lo nuestro es Dios y el cielo. Quiero acabar con estas coplas clásicas que escribió en el siglo XV, o sea, hace mucho, Jorge Manrique a la muerte de su padre. Es solo un extractito de un poema, pero esto siempre ha anidado en el corazón del hombre. La fugacidad de la vida y el porqué de esa fugacidad y el para qué. Va a decir este Jorge Manrique en sus coplas a la muerte de su padre, escritas el 11 de noviembre de 1476. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Este mundo bueno fue, si bien usáremos de él como debemos, porque según nuestra fe es para ganar aquel que atendemos. Y aún el Hijo de Dios, para subirnos al cielo, descendió a nacer acá entre nos y vivir en este suelo donde murió. Ved de cuán poco valor son las cosas tras las que andamos y corremos,
que en este mundo traidor, aún primero que muramos, las perdemos. De ellas deshacer la edad, de ellas casos desastrados que acaecen, de ellas por su calidad, en los más altos estados desfallecen. Así pues, el camino cuaresmal nos invita a relativizar este mundo en el que vivimos inmersos y a centrarnos en lo que es nuestro destino, Dios. Entonces ahí vamos a tener unas preguntas de reflexión para que ustedes las apunten. Pregunta número 1. ¿Qué persona o personas polarizan mi atención, mi cuidado, mi espacio, a tal grado de ocultar todo lo demás? ¿Qué personas o persona polarizan mi atención, mis cuidados, mi espacio, a tal grado de ocultar todo lo demás? La segunda pregunta: ¿qué situaciones, trabajos, encargos, negocios están por encima de Dios y de sus intereses en mi experiencia de cada día? Y finalmente, pienso a menudo en el cielo como mi destino.